Hola, bienvenidos a nuestro podcast En mi maleta llevo. Yo soy Tati. Y yo soy Barbie. Nosotros somos dos amigas venezolanas viviendo en Montreal. Somos apasionadas por el crecimiento personal, las aventuras y el empoderamiento femenino. Creemos fielmente que las cosas son más llevaderas si las hablamos y que las mujeres necesitamos más espacios de vulnerabilidad, comprensión, empatía y realidad. Queremos compartir con ustedes lo que significa para nosotras ser mujeres en el siglo XXI, lo que llevamos por dentro y cómo manejamos las situaciones que la vida nos presenta. Ven y disfruta con nosotras de estas conversaciones entre amigas. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En mi maleta llevo. Un gusto poder compartir con ustedes una semana más. El día de hoy les traemos un episodio muy cool y vamos a hablar sobre la asertividad. Cómo no sentirnos culpables cuando decimos que no. Y es que cada vez que decimos que no a nuestras metas, a nuestro tiempo, a nuestros planes, por decirle que sí a las otras personas, nos queda como que ese sentimiento de dolorcito en el corazón, ese sentimiento de culpa de haberte dicho que no a ti mismo y no se siente bien, no es un sentimiento con el que podemos vivir, crecer o expandirnos. Y les queríamos explicar de dónde viene esto, por qué nos cuesta a muchas personas decir que no con facilidad, poner esas barreras y esos límites saludables que nos van a permitir tener mejores relaciones interpersonales. Y es que la verdad que la asertividad es un músculo que se debe ejercitar. No es que uno viene desde pequeño y uno es como que bueno, así se dice, así se hace para ser asertivo, o esta comunicación. No, nadie te enseña eso. Nadie te enseña eso, o tener esta comunicación que nosotros llamamos comunicación no agresiva. ¿A ti te pasa? ¿Te sientes culpable cuando dices que no? Antes sí, ahora no. Ahora, porque lo entendí. Ok. Pero antes sí, yo a veces decía que sí, que sí a muchas cosas, que o no estaba de acuerdo o no quería hacer, solo para que la persona no se sintiera como mal o no se sintiera que no me importaba, etcétera, todas estas cositas que uno siente. Pero luego entendí que cada vez que decía que no a otra persona, me decía que sí a mí. Y que me decía que sí a más tiempo para mí, a más tiempo para poner empeño en un proyecto, para hacer cualquier cosa que yo quería hacer realmente. Entonces creo que es importante rescatar el tema de que si usted dice que no, se está diciendo que sí. Exactamente. Y lo que pasa es que muchas personas no saben cómo decir que no, a pesar de que quisieran realmente. Entonces hay que hacer esa separación, claro, entre el conocer que a lo mejor eres una persona muy complaciente y que realmente no te estás dando cuenta que todo ese tiempo que le estás dedicando a las otras personas te lo dejas de dedicar a ti. O también está este tipo de personas que saben que tienen una dificultad, que saben que quisieran de verdad tener esa fuerza de decir que no, pero no saben cómo. Entonces es un tema que a mí me gusta, que es la comunicación no violenta. Porque muchas veces cuando estamos en ese punto de que sabemos que debemos decir que no, pero no sabemos cómo, tendemos a tener esta forma de comunicación que es pasivo-agresiva, que es esa persona que dice no, pero por dentro se están comiendo, o que utilizan el sarcasmo como forma de comunicación en vez de realmente expresar sus ideas de una forma empática, de una forma consciente que le permita a los demás o a ese interlocutor que nos está escuchando no sentirse atacado ante nuestra conversación, porque muchas veces decimos que sí, pero entonces hacemos las cosas mal. O decimos que sí, pero entonces quedas como que si esa persona te debiera algo, con esa deuda interminable. Entonces el punto es cómo salimos de esto. Entonces primero yo quisiera que empezáramos por la comparación o por hacer la clarificación de qué es una persona complaciente y de dónde viene. Yo puedo hablar por mi parte. Yo también te lo tengo. Y yo creo que también a lo mejor puede ser que uno empieza por ser una persona complaciente, luego ya después cambias al proceso de no saber cómo ser asertivo y ya después practicar la asertividad. Exacto. Entonces, lo principal es cómo es una persona complaciente. Es una persona que
como lo veníamos diciendo, se pone a las otras personas por delante de él mismo, complace a los otros o los caprichos, los pedidos que la otra persona hace, incluso cuando esos pedidos van en contra de sus propios ideales, de su tiempo, de sus capacidades, tanto físicas como económicas. Y es por ese sentimiento como de deberle algo a la otra persona. Es como que cuando tú piensas que porque es tu mamá, tu papá, tu familia, tu hermano, tengo que hacerlo. Tienes ese deber autoimpuesto por el núcleo familiar de tus amigos o esas personas que les tienes un cierto tipo de cariño. Y como muchas veces lo hemos comentado en este podcast y le hacemos hincapié, también viene desde cuando éramos pequeños y aprendimos este tipo de actitudes para complacer a nuestros padres, para complacer a esas personas que nos cuidaban, que a cambio nos daban amor. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo desde muy pequeña que era una persona callada, cuando me costaba levantar la voz o me costaba expresar mi molestia. Y ya de grande recuerdo que mis dos padres, tanto mi mamá como mi papá, decían que yo era una niña muy tranquila. Decían que yo era una persona... ¿Qué te pasó? Sí, que de dónde salí, cómo me transformé. Exacto. Ahora ya no sé. Ahora refuta todo. Ahora es que... Y es que eso es lo que pasa cuando uno se guarda tanto de pequeño, cuando uno acumula. Sales como que explota. El monstruo que salió de mí fue como que la rebeldía total. Y es eso, yo no tengo ninguna memoria donde en mi casa me hayan dicho que no podía expresar mis sentimientos, pero creo que en algún momento sucedió donde no pude expresar mi incomodidad, donde no pude decir que no, y eso no se respetó. Entonces mi inconsciente aprendió a guardar eso como que en un lugar seguro, a guardar eso de alguna forma, a aceptar que esa era la realidad como forma de protección, como forma de mantenerme segura, y me volví en una niña complaciente, en una niña callada, en una niña que era disciplinada, en una niña que era muy, muy tranquila, pero dentro de mí había como que esa cajita que yo llamo la caja de Pandora. Ajá. La llamo la caja de Pandora, que se va acumulando de todos esos monstruitos, esas frustraciones que iba teniendo, y en un momento dado, cuando llegó la adolescencia, explotó tanto en el colegio, explotó con mi familia, con mis amigos. Salpicó a todo el mundo. Sí, porque ya no te permites más, es como que ya se llenó esa caja y está desbordando. Entonces lo bonito sería que hubiese desde el principio aprendido a expresarme, aprender a decir que no. Y aunque recuerdo mucho que tenía esos momentos como de rebeldía o que quisiera salir, me acuerdo específico un caso donde mis papás me habían dado una chupeta o una paleta, pero no era la hora, no habíamos almorzado. Entonces me acuerdo que mi papá me dijo que si yo me la quería comer tenía que ser fuera del carro. Y pues aquí la niña se bajó del carro a comerse su paleta, y era como que sí, bien, lo hice. Y yo recuerdo que el carro, mi papá lo comenzó a avanzar obviamente mucho más lento, yo iba atrás del carro muy feliz, eso duró como 3 segundos. Pero después entendí que mi sensación de miedo, mi sensación de querer estar en seguridad, de querer tener cariño, de querer tener su aprobación, hizo que regresara rápidamente al carro, guardara mi chupeta y hasta ahí quedó. Entonces, recuerdo mucho eso, que fue como que ese nivel de frustración de decir, ahora tengo la chupeta, pero no era realmente lo que yo quería. O sea, como que me duró. Y qué bueno, está bien. Sí, pero no era esa satisfacción que yo pensé que iba a tener. Y con muchas otras circunstancias recuerdo estando así. Entonces yo intentaba negociar, o creía yo en mi cabeza que estaba negociando a una niña de 5 años. Sí, ¿y qué? Cuéntame tus pros. Sí, exacto. Lo bueno es que eso, si mis papás no tendrían tanto a imponer la disciplina, pero en situaciones así eran muy, muy firmes de decir, bueno, no se lo va a comer dentro de este carro, si quieres, ve, y ahí está, voy a estar contigo, te voy a estar vigilando, pero es como decir, no tengo tu mamá, y que mi mamá no era así. Que perdón, mami, yo sé que tú me estás escuchando, pero ajá. No, mi mamá era muy, es lo que yo digo y ya. Muy firme. O sea, muchos casos así. No, a ver, si yo digo que no te lo comas, yo no refutaba. Okay. O sea, yo no decía como... O sea, no hay otra opción. Si ella dice que no, es no, y yo lo voy a hacer. Okay. O sea, era a ese nivel de complacer. Okay. O sea, hasta que, bueno, claro,
como llegó la adolescencia y era como, no, ya va, o sea, espérate. Es que yo creo que llega un momento en la vida que uno se da cuenta que uno puede decidir. A los niños de chiquitos no tienen esa situación, no tienen esa bueno, porque cuando chiquito lo que estás es tratando de sobrevivir. De ganarte el cariño de tus padres. Sí, y ese instinto de supervivencia te va a hacer creer que lo que tú hagas para complacer a tus padres te va a hacer pertenecer a un grupo, te va a hacer pertenecer a la familia donde naciste. Entonces, claro, cuando estás pequeño lo que buscas es eso, es complacer a los demás para sentirte que perteneces a algo. Querido, para y cuando estás más hacia la adolescencia, comienzas a ver que quieres pertenecer a otras cosas que has vivido y que en tu familia no has encontrado como ese vínculo con otras personas. Entonces, claro, cuando uno entra a la adolescencia, yo era muy rebelde por otras cosas, pero era porque yo no entendía porque yo no podía hacer las cosas si yo me sentía capaz de hacerlo. Pero dame un ejemplo porque no entiendo. Por ejemplo, no sé, como quiero ir a una fiesta sola. Entonces mi mamá era como, no puedes ir a una fiesta sola porque te va a pasar algo. No, estaba bien, yo hubiese sido como tu mamá. Te digo que no. Ajá, pero a los 15 años no vas a una fiesta. A los 15 años una fiesta sola. Eso es adolescencia. No, pero es que por eso dije que qué tipo de fiesta sola. No, o sea, una fiesta. Claro, entonces era como que, no puedes ir. Entonces era como, pero no me va a pasar nada. O sea, dentro de mi cabeza era como, yo voy a poder sobrevivir porque me estás diciendo que no. Entonces de ahí comenzaba mi rebeldía, vamos a decirlo así. Y ya luego más adelante, cuando tenía 17, que me gradué, me vine para acá sola, a un país sola, viví 6 meses sola. Cuando regresé, era el choque de que viví 6 meses sola porque ahora no me dejas hacer lo que yo venía haciendo. O sea, era como, o sea, en mi cabeza yo no entendía cómo ella me había dejado ir a un país sola. ¿Y por qué no me dejaba ir a la playa con mi novio sola? O sea, era como... No cuadra. No entiendo. Entonces, ya ahí empecé a decir que no a las cosas que no me sentía cómodas. Pero ¿cómo decías que no? Porque a veces bueno, lo decía... Chocante, porque era como, tú no me... Toma tu tomate, sí, ¿sabes? Como rebeldía, y yo creo que, bueno, yo sé que nos escuchan también personas que son padres acá, y es esa parte de, o sea, aparte de nuestros padres, que gracias que nos apoyan. No, pero también hay personas que tienen hijos y van a ser hijos al futuro, y entonces es cómo enfrentar ese proceso. Claro. Y hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Conscious Parenting, que es el padre consciente. Y habla de que muchas de las circunstancias que tú vives con tus hijos, como siempre, es para el padre un aprendizaje, no solamente para el hijo que está creando esas memorias, como en nuestros casos, esas memorias de frustración, de intentar poner límites y no saber cómo hacerlo o en qué momento se ponen, pero el padre también, de la forma en que reacciona con a su hijo, porque el molestarle, el conocer que a su hijo es una persona individual, que tiene derechos, que tiene deberes, que tiene un nivel de conciencia también y que no les pertenece, es bastante chocante. Yo creo que claro, nosotros pertenecemos a una generación donde se ha abierto mucho más. Claro. Ahora tenemos el mundo globalizado. Hay mucho más información y conocimiento. El renacer espiritual, todo ese nivel de conciencia está aumentando. Entonces, a lo mejor para nosotros suena muy fácil y decir, bueno, pero es que cuando yo tenga hijos, claro que voy a aceptar lo que pase. Yo entiendo todo lo que pasaba a nivel de mis papás. Yo nací en una casa donde mis padres eran muchísimo más mayores que yo. Cuando yo nací, mi papá tenía 50, mi mamá tenía 35. Entonces nosotros somos realmente de otra generación, otra forma que se está creando. Entonces yo me pongo mucho a pensar en cómo fueron ellos criados también y qué cosas aprendieron y qué cosas intentaron cambiar. Entonces yo creo que ahorita lo importante es qué hacer nosotros como adultos. Ya tenemos este conocimiento, teniendo estas monstruitos que se han creado dentro de nuestra cabeza, esa cajita de Pandora que uno la tiene bien alimentada. ¿Qué haces con eso? Y cómo te relacionas ahora con tus otras relaciones interpersonales. Y entonces es donde queremos aplicar la asertividad. Entonces ahora es conocer, ya sabemos de dónde viene, sabemos que
por naturaleza hemos aprendido que teníamos que complacer a los otros porque era cuestión de supervivencia, pero ya no estamos sobreviviendo. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar, incluso con ese malestar de decir, a lo mejor la otra persona se va a molestar, pero decir, si la otra persona se molesta y reacciona, that's on you. Exactamente, eso depende mucho más de la otra persona. Cuando las personas, cuando uno está pasando por esos momentos de incomodidad, de no saber cómo expresar un sentimiento, pensamos mucho en el otro, pensamos en el que va a decir, cómo se va a sentir, si eso me lo hicieran a mí, yo me sentiría así. Entonces, por eso reaccionamos. Pero una de las herramientas que más me ha ayudado a mí a entender a comunicarme de forma asertiva ha sido esa parte de entender nuestro individualismo, que como dice el dicho, cada quien lanza hecho para su lado, y que hay que ser un poquito más individualista y muchas personas lo llaman egoísta, pero no es la cuestión de no es egoísmo, sino entender que tú eres el dueño de tu vida y tú vives tu mejor realidad, tu mejor... Nadie va a prestar mayor interés a ti que tú mismo. Exacto, pero yo no diría ni egoísmo ni nada de eso. Yo diría más como respetarte a ti mismo. Claro, es tener ese amor. A ver, porque cuando tú haces una cosa para complacer a los demás, quizás estás como irrumpiendo en tus valores o en los principios que ya tienes bien establecidos, y que lo estás haciendo como para llenarte una satisfacción vacía realmente, porque es como lo estoy haciendo por otra persona, no lo estoy haciendo por mí. Entonces yo creo que viene más del hecho de respetar tu tiempo, de respetar lo que tú quieres realmente hacer y respetar tus valores y tus principios. Y creo que, o sea, vienen desde ahí. Y no es fácil porque venimos de no saber cómo ser empático, y cuando estamos en este proceso de, no transformación, pero en este proceso de ir desde el no me importa al no por mí, puede ser que uno sea muy chocante a veces porque no sabes cómo manejarlo, porque nadie nos los enseñó. Y tus papás, que es de donde uno sale, de donde uno tiene todas estas creencias, todas estas cosas, tampoco saben manejarlo. Entonces, antes... por ejemplo, si mi mamá me decía que no, era no y punto. No porque yo lo digo. O sea, ese tipo de cosas. Entonces eso, cuando yo comencé a decir que no, yo decía no porque yo lo digo, porque fue lo que aprendí. Pero cuando entiendes que no es no porque yo lo digo, sino no porque es a mí, porque X, se abre como otra puerta de conocimiento y de entendimiento y de empatía hacia la otra persona, porque quizás la otra persona no lo está haciendo por mal, sino que viene de por ejemplo, yo antes yo hacía muchas cosas por mis amigas, y yo no decía que no, aunque iba en contra de mis principios, pero yo siempre complacía a todo el mundo, y cuando empecé a decir que no, eso generó un conflicto en las personas a las que yo antes le decía que sí a todo. Y es normal, porque las personas vienen de no saber que eso a ti te está afectando, de que eso a ti no te está haciendo bien, y causa un choque. Entonces hay que utilizar la empatía para entonces no explicar, porque tampoco es dar explicaciones del por qué no, pero sí ser un poco más empático al decir que no, para que la otra persona no exista como ese choque de wow, antes sí lo podías hacer y ahora no. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces es bien importante cuando uno está en esa transición, quizás como verlo más desde una perspectiva empática, que desde una perspectiva de no porque ya hay punto. De no de capricho, porque está del no de rebeldía, pero también es curioso porque es entender por qué te cuesta tanto decir que no. Sí. Entonces, porque de los niños chiquitos, cuando están empezando a hablar, ellos saben que sí y que no. Decir que no es una de las principales palabras que ellos dicen. Entonces, sí. En algún momento, dependiendo de la crianza, eso se moldeó a de que decir que no valía tanto, no era malo, me traía problemas, y ahorita es darnos cuenta de que decir que no puede ser beneficioso para nosotros, ya sea para invertir en nuevos proyectos, para
tener más tiempo para nosotros mismos, simplemente porque uno se siente con mejor conciencia. Pero entonces, ¿cómo se hace? Eso es lo más importante. Del tema de la asertividad. No es simplemente, claro, entender qué es, de dónde viene. Una vez que ya reconoces que tiene eso, es cómo se hace para ser más asertivo. En mi caso, como tú bien lo decías, no es cuestión de explicar a la otra persona, no es decir como que, bueno, y es porque esto, porque entonces ahí uno pasa por ser como lo que uno dice mojigato, que la otra persona ve que estás, la cuestión no es poner tampoco una excusa o mentir cuando que no quieres hacer algo, porque por ejemplo, si una persona te está invitando a una fiesta y tú dices que tienes otro compromiso, esa otra persona no va a entender que tú simplemente no querías acudir a este compromiso y se va a seguir repitiendo el patrón. O cuando un compañero de trabajo te pide ayuda y tú realmente no tienes tiempo, pero le sigues diciendo que sí, ese compañero de trabajo va a buscar otro momento. Te lo tengo. Va a buscar otro momento y van a seguir insistiendo. Entonces es realmente adueñarse de nuestra decisión y decir, no, no, porque no tengo tiempo, contáctame en otro momento. De nuevo, quitarnos esa mentalidad de buscar una excusa o de sentirte mal. Sí, porque dijiste que no. Entonces es poner en una balanza y decir, ok, realmente en este momento, ¿qué tengo de mis posibilidades? Bueno, para mí sería más beneficioso si yo trabajara en este proyecto. Para la empresa sería más beneficioso si yo realmente hiciera mi trabajo y dentro de una hora le dedico más tiempo a esta persona. Y es buscar, es abrirte la perspectiva a nivel empático. Es decir, ok, yo sé que esta persona necesita ayuda, la voy a ayudar, pero respetando mi tiempo. Entonces, exactamente, en vez de buscar excusas, en vez de simplemente decir que no, o también muchas veces hace falta decir que no y punto, es sentirte cómodo con eso, sentirte cómodo con las posibles repercusiones y entender que la otra persona, como vaya a tomar tu no, depende de la otra persona, las circunstancias que ha tenido, esos valores que tiene. Y no habla de ti como persona, no quiere decir que tú seas malo, no quiere decir que tú seas irresponsable, no quiere decir que tú no seas empático, simplemente habla más de la otra persona. Entonces es buscar esa frase o esa forma de comunicarse que permita un entendimiento y abra un diálogo. Entonces es, por ejemplo, decir, entiendo tu punto, esto es lo que estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco, mi punto de vista es que este proyecto necesita mi atención ahora, más tarde podemos trabajar en esto, o podrías buscar a otra persona que se encargue de esto, o dar herramientas para que la otra persona pueda también buscar exacto, como que buscar las posibles soluciones del problema, en vez de tú sentirte mal contigo mismo porque estás haciendo un trabajo que no quieres, o tú aceptar dar un dinero y que tú no lo tienes. Es buscarle, ayudar a la persona buscándole otras oportunidades. ¿Tienes alguna otra forma, alguna otra herramienta que te haya servido a ti para ser más asertiva? No, porque yo todavía estoy en la transformación. Yo digo no y no me interesa. O sea, tú dices que no sin dar explicaciones. Exacto. Punto. Y sí. O sea, pero entonces, obviamente. Quiere decir que muchas veces estás diciendo que sí en contra tuyo. What do you mean? O sea, todavía a lo mejor estás diciendo que sí. No, sí. Hay muchas cosas que igual hago. O sea, en el trabajo, por ejemplo, he cambiado un poco porque antes, y me di cuenta, fui más consciente porque, sí, en la oficina somos 7 personas. Y yo soy, o sea, ellos me reconocen a mí dentro de la dinámica como la persona que hace falta que algo se haga, ella lo va a hacer. Ella lo va a hacer. La todera. Exacto. Entonces, y si hay algo que hacer, yo salgo y yo lo hago. Y llegó un punto en el que tenía demasiadas responsabilidades y, bueno, estaba llena de tiempo. Entonces, claro, las personas a veces me decían, ay, ¿me puedes ayudar con esto? Y era como, no. Pero yo no daba razones, era como, no, y ya. Wow. O sea, no puedo. Punto. Y eso causó como un poco de como, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Es como, sí, me siento bien, solo que no, y ya. Entonces, claro, no había entendido que las personas cuando les dices no, y yo siempre hago este ejercicio. Cuando hay una persona de tu entorno y, no sé, te piden como, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y tú dices que no.
la reacción de las personas cuando dices que no a cosas así es como... ¿Como what? ¿What? Es ese niño interno que le están diciendo exacto, que no. Entonces es como, ¿what? Y siempre que lo hago, las reacciones son exactamente las mismas. Y es eso. Hablan desde su niño y no entienden por qué me estás diciendo que no. Entonces, creo que hay que, cuando uno está en este proceso, como reflejarse a cómo te sentías cuando te decían que no. Y no es dar explicaciones, es más bien decir no, pero mira, tienes todas estas opciones, ve cómo haces. Pero yo no puedo, punto. ¿Entiendes? Como que yo estoy haciendo esto ahorita. Exacto. Si me das una hora. Si me das una hora, yo lo hago. Exacto. Y esa persona ya tendrá la capacidad de aceptar esta nueva situación que se le va a presentar. Exactamente. O en mi caso, como yo, que me frustra a veces cuando me dicen que no. Yo soy demasiado impaciente. O sea, a mí que la gente me haga esperar, chócala. Sí, a mí me pega mucho, en verdad que. Sí. Pero yo creo que también viene eso, te digo, desde niña a lo mejor estaba. Porque a mí me daban todo de una vez. Me daban todo de una vez. Muy pocas veces recuerdo que me habían dicho que no. O sea, tengo este caso de la chupeta y por eso, a lo mejor por eso me traumó, porque fue muy pocas veces. Yo también tengo un tema con una chupeta, pero fue más traumático para mi mamá que lo que fue para mí. ¿Por qué? Porque yo hice un berrinche porque yo quería una chupeta y mi mamá me dijo, pero, o sea, tienes como... Creo que era por una de estas chupetas que daba vuelta. Y yo tenía uno en la casa y ella como, pero ¿para qué tengo que comprar otro si ya tienes uno? Y yo empecé con ese y me tiré en el piso. Ay, bárbara. Y mi mamá me dijo, si no te paras del piso me voy a ir. Y yo desafiando me quedé en el piso y mi mamá empezó a caminar, empezó a caminar. Y yo, me paré, me saqué mis lágrimas, salí corriendo y yo, mamá, me ibas a... Yo te dije. Pero luego más grande, mi mamá me dijo como, a mí eso me dolió más porque decía, cosas no la puedo dejar ahí, ¿sabes? Pero era ese Claro, es ese choque de personalidades y que ese individuo está queriendo. No, y que los niños, por mayoría de las veces lo que hacen es testear la autoridad hasta donde puedo llegar, porque están viendo los límites que la otra persona pone. Eso es una forma de ver los límites. El problema es que cuando venimos de hogares que nuestros límites eran muy pocos, entonces somos de esos que son pasivos pero se vuelven agresivos y hay otros que son probablemente esa comunicación que es de no and I don't give a shit. Exacto. Tampoco. Entonces no es ser agresivos con nuestra comunicación, de imponer el lo que no, nosotros queremos, exacto. de que, por ejemplo, tú vives en un sitio donde qué sé yo, estás con roommates y tus roommates se ponían tu ropa cada vez que tú lo quisieras y después tú te sentías mal, en vez de decir, mira, exponer este problema. Es más que todo lidiar con ese sentimiento que tienes tú de que cómo crees que la otra persona va a reaccionar. Exacto. Y entonces cambiar a la complacencia por igualdad, ponernos todos desde el mismo lugar, de decir, como estábamos hablando la otra vez, de decir, mira, a ti te tocaron las historias hoy y I called you out. Entonces ese nivel de madurez, de ser capaz de decir, fallaste acá, y cuando la persona te está, no voy a decir reclamando porque no es un reclamo, te está exponiendo una situación también, ¿cómo lo tomas tú? Claro. Y tomar la responsabilidad de tú decir, wow, ok, me dijo que no, o me afectó este comportamiento, lo tomo, ¿qué hago con esto? Entonces, exacto. Lo ideal sería que reconocieras tus fallas, pero es como decir una pieza como de ropa proceso, que no, exacto. es una pieza, es como una camisa que tú te pones, o sea, bueno, fallé, pero te la quitas y sigues siendo tú intacto como una persona valiosa, o sea, es algo que te quitas y te pones, una falla la agregas, la quitas, la cambias con esta. Exacto, otra raya más para el tigre, como dices tú. Una raya más para el tigre, no hace parte de tu core, de tu fuente de lo que eres tú en tu personalidad. Entonces es aprender, como decías tú, a dar ese valor a ti mismo. Claro. Ese valor a tomarte, y a mí me gusta como decir, own your answers, own your de hacerte dueño de lo que eres tus tú, de decisiones y de lo que tú haces. De tu vida, exactamente. Y a entender que, bueno, nos podemos equivocar. Ahora sabemos que el proceso de ser más asertivo, de comenzar a buscar opciones, cuesta un poco, pero la invitación sería a que agarráramos esto como un proceso de autoconocimiento, de saber, ok, la próxima vez que tengas que tomar una decisión,
revísate, evalúa si lo estás haciendo porque realmente lo quieres hacer o lo estás haciendo porque la otra persona te lo pidió y es la decisión más fácil, porque tenemos muy claro que decir que no es tan sencillo como parece, y realmente no hay nada más admirable que una persona que dice que no, que se respeta, que pone límites saludables, porque al ver que esa persona lo hace, uno va a querer hacer. Exacto. Una persona que inspira es una persona que tiene claro de que su valor no depende de esta circunstancia que está poniendo, y entonces eso te llena a ti de valentía de comenzar a hacer tomar esas cosas, tus decisiones, y aunque empiece por crear mini conflictos con las personas que te rodean, esas personas que realmente merecen estar en tu vida ahí. Van a entender que ahora tú estás madurando, que estás en otro proceso. A mí me pasó muchísimo cuando tuve que dejar, dejé de tomar alcohol. En aquel momento yo tenía 19 años, estaba relativamente joven para ese momento, muy poco de mis amigos estaban en esa misma onda y no entendían cómo es que yo estaba haciendo eso, y muchas personas se alejaron, muchas personas decían como que no estoy en la rumba, y ahora muchas personas de que en ese momento se alejaron y luego nos volvimos a encontrar, ya volvimos a estar en la misma sintonía, claro. No quiero tomar, o simplemente las nuevas personas que se acercaron a mi círculo social fueron personas que compaginaban más con ese estilo de vida que estaba llenando, personas que se cuidaban más y que realmente me estaban llenando más como persona, y estaban en ese nivel donde yo necesitaba estar para mi siguiente evolución como persona. Entonces, es quitarnos un poco ese miedo a el que dirán, quitarnos ese miedo de que para poder pertenecer a un grupo tenemos que complacer a los otros, o tenemos que dejar de ser quienes somos, porque realmente si eso es lo que está pasando, no estás perteneciendo a ese grupo, estás encajando en una caja cuando eres un círculo o una forma o una estrella muy especial. Entonces no intentemos encajar, respetemos quienes somos, respetemos nuestros ideales, expandamos nuestra conciencia, aprendamos que hay otras formas de cómo actuar, y practiquemos la asertividad, porque realmente te ayuda a sentirte mejor contigo mismo, mejorar tu autoestima, a valorarte tus esfuerzos como eres como persona, y eso se va a devolver en personas que te van a admirar por ser como eres, personas que realmente van a estar en tu círculo social, que van a pertenecer y te van a ayudar a ti a crecer mucho más y alcanzar tu mejor versión. No, yo creo que eso que acabas de decir, el tema de la conciencia, es muy importante. Creo que las personas que tienes a tu alrededor, las que se alejan es porque no están vibrando en la misma sintonía que tú, y por bien o por mal, eso pasa. Y está bien que tu entorno cambie dependiendo en el estado de evolución o en el estado de conciencia en el que estés. Porque sí es bien cierto que si yo tengo unos ideales y una conciencia un poco más elevada, pues mis relaciones que tenía antes con personas que tenían otro tipo de conciencia, que no han hecho el mismo trabajo que yo, pues es normal que esas personas se alejen. Entonces no te sientas mal por ser más asertivo en tus decisiones, y por el que dirán, o por el grupo en el que estás, o por hacerte como parte de eso. Entonces es bien importante evaluar en qué nivel de conciencia estás, y que las reacciones de los demás pues vienen de ellos por otras cosas que no eres tú y no depende de ti. Entonces es bien importante manejar la empatía, respetar tus decisiones, ser asertivo con tus decisiones, y ser más consciente de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Sí, porque yo creo que si estás intentando pertenecer a un grupo, a lo mejor ese simplemente no es tu grupo. Si tienes que dejar de ser tú para poder estar ahí, quiere decir que ese grupo no vale la pena. Entonces, puede ser que por un momento te sientas un poco más aislado, puede ser que por un momento te sientas un poco más alejado de esas personas, pero como hay un dicho en inglés que dice your vibe attract your tribe, sería tus vibraciones atraen a tu tribu o algo así.
Y eso es lo que quiere decir cuando cambias de nivel. No quiero decir que sea más alto o más bajo, porque no. Las personas lo toman como que los que están más arriba son los Buda iluminados. No quiere decir que seamos mejores o peores, simplemente estamos en otra sintonía, otra onda. Personas similares se van a pegar de forma natural. Entonces es intentar un poquito escuchar qué nos está diciendo nuestro cuerpo, y que si estamos haciendo cosas que van en contra de nosotros para ser aceptado, para ser incluido, a lo mejor pensar que eso no es nuestro grupo, darnos el tiempo de respetarnos a nosotros mismos, de poner límites saludables, de decir que no sin sentirse mal, y comunicarse de forma menos violenta, no ser pasivo-agresivo o agresivo completamente. La asertividad va en el medio y va con esa parte de empatía, esa parte de opinión, esa parte de oportunidad, en vez de crear un conflicto. De todas formas, si tienen alguna duda, algún comentario, les recomiendo que se lean 2 libros. El del Conscious Parenting, que les ayuda a saber cómo los padres manejar. Se aprenden de su camino o utilizan a sus hijos como parte de su despertar espiritual. Y también el otro libro que se llama, bueno, mentira, hay 3. Hay otro que se llama Cuando digo que no me siento culpable, que habla sobre esto. Y el tercero es de la comunicación no violenta, que da más ejemplos concretos de qué decir cuando una persona qué decir entre diferentes tipos de situaciones, como ponemos el ejemplo de un roommate o con una pareja, tu familia, tu mamá, a aprender a decir que no, a llevar más esas conversaciones, para que en vez de conflicto se vea como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para ambas personas. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio más. Es un placer compartir todos estos temas con ustedes, porque realmente al hacer estos análisis nos dan enseñanzas. A ustedes estando ahí nos permiten a nosotros explorar un mundo sin fin de cosas que llevamos en nuestra cabeza. Al hacer estos podcasts, en verdad que no sé tú, pero en mi caso me dan un nivel de entendimiento cuando recuerdo estas memorias y revivo de las situaciones por las que he pasado. Al estar haciendo esto es como que sigo aprendiendo en el camino, y realmente a veces siento que es como que la información en un download, y todo lo que sale de acá es como que si alguien más me lo estuviese diciendo, y yo solamente soy un medio, pero es un proyecto y un trabajo que nos encanta, esta misión de compartir con ustedes un mensaje de oportunidad, un mensaje de crecimiento, un mensaje de conciencia. Es realmente muy llenador, nos da mucho gusto y queremos que siga creciendo más. Sí, en verdad estamos muy contentas de este proyecto. Somos unas personas que, como bien lo decimos en nuestro intro y en todos cuando hablamos, que nos apasiona mucho este tema del crecimiento personal, pero no solo decirlo, sino cómo se hace, vivirlo. ¿Qué hago? Por dónde hemos pasado, cómo llegamos hasta aquí. Entonces es bien importante, y nos encanta mucho saber que nuestra comunidad crece y que están ahí siempre para nosotras, igual que nosotras estamos para ustedes. Y a mí esto me ha servido mucho para ser mucho más consciente de lo que hago y por qué hago las cosas. Y bueno, nada, queríamos darles toda esta información a ustedes. Recuerden suscribirse, darnos like, comentarnos, seguirnos en nuestras redes sociales. Por ahí siempre les dejamos un poco más de información que pudiesen quizás compartir con alguna persona que esté pasando por esto o que le interese este tipo de contenido. Nos vemos en la próxima edición de En mi maleta llevo. Muchas gracias. Bye bye.